Bueno, vamos a ver qué representa el trabajo, qué es el trabajo, cómo lo calculamos, qué onda en la física. Particularmente, esto está dirigido a alumnos de biofísica, de CBC. Así que vamos a ir con ese nivel, sin nada de integrales, nada raro. Entonces, a ver, a esta altura, cuando ustedes arrancan a ver trabajo, ya tuvieron que previamente ver conceptos de dinámica, sí, fuerzas, básicamente en criollo. Entonces, vamos a tomar un objeto, un cuerpo, sí, como dicen todos los ejercicios, un móvil. Bueno, ponele que no se me corrió la tinta, sí. Y este móvil nosotros vimos, ustedes vieron, que uno puede aplicarle fuerzas, ¿bien? Van a haber fuerzas que van a aparecer constantemente en nuestros ejercicios, como por ejemplo el peso. Recordemos que el peso surge por estar en el planeta Tierra bajo el efecto de la gravedad. Entonces uno normalmente dibujaría el peso, ¿bien? Una fuerza. Este cuerpo yo lo estoy apoyando sobre esta superficie, un piso, qué sé yo, lo que sea, ¿bien? Entonces tendríamos una respuesta, una reacción de esa superficie que va a ser lo que nosotros llamamos una normal. Bien, recordemos que peso y normal no son un par de acción-reacción, pero bueno, no es el capítulo, no es el capítulo. Entonces, en principio, estas dos fuerzas se están anulando mutuamente, de manera de que la suma de ambas me dé cero y por eso mi cuerpo está en reposo, quietito ahí, no se está moviendo ni nada, ¿sí? Pero el tema es que si nosotros imaginamos que estamos aplicando una tercera fuerza, ahora ya nosotros la estamos aplicando, por ejemplo esta, vamos a llamarla F normalmente, uno esperaría que el cuerpo se mueva, ¿bien? ¿Y qué pasa? Originalmente el cuerpo estaba en reposo. Imaginemos que esto es una caja en el piso, ¿bien? Estaba quieta, a menos que hubiera un fantasma o algo, pero estaba quieta. Y en el instante en el que yo la empiezo a empujar, empieza a moverse, ¿sí? Adquiere una aceleración. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta fuerza es constante, o sea, que yo esta fuerza no la estoy modificando de intensidad, es como que siempre la aplico, o sea, mejor dicho, esta fuerza siempre toma el mismo valor, bien, y es fijo, y no cede, ni aumenta, ni disminuye, ni cambia, nada, siempre es para allá y con un valor fijo, bien, yo vería que este cuerpo tendría una aceleración también constante. ¿Y por qué vendría a ser esto? Bueno, a ver, voy a establecer mi sistema de referencia, voy a hacer un eje vertical, un eje horizontal, mi criterio es siempre hacer un eje paralelo al movimiento, X, Y, ¿sí? Y si nosotros agarramos y planteamos la suma de fuerzas, ¿qué pasa? Nuestras hermosas leyes nos dicen que esta sumatoria de fuerzas va a ser el resultado de la masa por la aceleración. Como yo estoy analizando esto en base a dos ejes, a nosotros lo separamos, ¿no? Dijimos, bueno, la suma de las fuerzas que están aplicadas en dirección X, la suma de fuerzas que están aplicadas en dirección Y. En Y dijimos que esta caja no se está moviendo, nos va a dar cero, no tiene aceleración ni nada, ¿bien? Además que en X tengo esta fuerza que sería la que nos causaría una aceleración en el cuerpo. ¿Está ahí todo bien? Todo lo visto hasta ahora. ¿Qué ocurre? Una cosa que vamos a medir es el trabajo que realiza la fuerza, ¿bien? Muchas veces cuando me preguntan, ¿y pero qué es el trabajo? ¿Qué significado, digamos, real en la vida tiene? Bueno, es medio complicado a veces trasladarlo a la vida real ciertas cosas, pero podríamos decir que es como la energía que, digamos, se aporta o que se necesitaría para mover esa caja, ¿bien? Las cosas acá se pagan con energía, entonces si yo quiero hacer un movimiento o cambiar un movimiento, como estaba quieto y empieza el movimiento y está acelerado, lo que voy a necesitar es como pagar en forma energética. Y lo que nos diría este concepto de trabajo nos va a dar una noción más o menos de, bueno, cuánta energía me costaría hacer ese movimiento. Pero acá hay una cuestión clave que surge de lo que estoy diciendo y es que tengo que realizarlo el movimiento. No voy a tener un trabajo, ¿sí? Si yo no tengo un cambio de posición, si yo no me muevo, no hay un trabajo, ¿bien? Y la otra cuestión importante es que este trabajo sale cuando el movimiento es acelerado, es decir, cuando la velocidad cambia, cuando yo estoy alterando. Si yo tengo un cuerpo, poner en el espacio, así, MRU, velocidad constante, y no lo alteramos, o sea, no hay ninguna fuerza actuando, como una fuerza resultante actuando ahí, entonces no tendríamos un trabajo a considerar, ¿bien? Pero bueno, entonces, el trabajo va a surgir con el movimiento o con la perturbación del mismo,
Y lo vamos a simbolizar, esto depende de UA21 o CBC, pero vamos a simbolizarlo, a mí me gusta usar la letra L, ¿ok? Si no usan L, usan W, ya ustedes. Entonces este trabajo de una fuerza, nosotros lo calculamos como el producto entre la fuerza y delta X, donde delta X yo rompo mucho las pelotas diciéndole que es la distancia recorrida, ¿sí? ¿Por qué la distancia? Porque si yo aplico la fuerza y no pasa nada, o sea, en ese ínfimo segundo donde no pasa nada todavía, no considero que hay un trabajo. El trabajo va a ser relacionado con el proceso. Entonces, supongamos que le apliqué la fuerza, se movió esta distancia, entonces el trabajo va a ser la fuerza que estuvo actuando durante ese desplazamiento, o que causó ese desplazamiento, bueno, pero que estuvo actuando durante ese desplazamiento. Las unidades que vamos a poner para el trabajo van a ser la fuerza, en el sistema internacional la consideramos en newtons, este desplazamiento en metros, y este producto de newton por metro va a ser lo que nosotros vamos a denominar el joule. Bien, o julio, así tipo en gallego, pero bueno, el joule, ¿sí? Es una unidad de energía, al igual que la energía cinética, energía potencial, todos tienen la misma unidad, el joule, porque consideramos que el trabajo nos esconde este tipo de qué energía tendría que gastar o aportar para realizar este mismo movimiento, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Que hay una cuestión fundamental y es la relación entre, el movimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fuerza aplicada, ponerla normal, y no está vinculada a este movimiento, si no lo causa ni lo modifica, entonces nosotros vamos a ver que eso no está realizando un trabajo, esa fuerza no está realizando un trabajo. Lo mismo que el peso. Para que estas, por ejemplo, que están aplicándose en dirección vertical en el eje Y, yo diga que realizan un trabajo, la caja tiene que moverse como consecuencia de esas fuerzas. Bien, entonces, matemáticamente, ¿sí? Matemáticamente esto nosotros lo veríamos como que es la fuerza aplicada en la misma dirección que esto, o sea, sobre el mismo eje. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si nosotros vamos a levelear un poco esto y complicarlo un cacho? ¿Qué pasa si yo agarro y tengo una fuerza que está aplicándose, no sé, de manera oblicua, por ejemplo, que no está sobre el eje X o sobre el eje Y, sino que es una fuerza como torcida, ponele? Entonces, ¿qué ocurre? A ver, yo tendría, por ejemplo, la misma caja es esta, el mismo peso, la misma fuerza normal como consecuencia de ese apoyo. Y ponerle que ahora vamos a hacer una fuerza, otra fuerza, qué sé yo, F', ¿sí? Y esta F' está aplicada y nos dicen, no sé, con un ángulo de, o forma un ángulo de alfa con respecto al horizontal. La caja, bueno, esto podemos imaginar algún carrito, ¿sí? Tipo Matilda llevando el carrito. La caja se va a mover, nosotros sabemos que se va a mover horizontalmente, al igual que antes. ¿Está bien? Eso como lo sabemos, lo podríamos ver en la vida diaria. ¿Y qué pasa? Bueno, yo nuevamente voy a tener un desplazamiento, ¿bien? Y nuevamente lo voy a llamar delta X, todo bien. Pero ¿qué ocurre? Si yo quiero calcular el trabajo, a esta fuerza vamos a tener que descomponerla. Vamos a tener que reescribirla como resultado de dos fuerzas. Dos o más fuerzas. La descomposición es en la cantidad de fuerzas que yo quiera descomponerla. Pero ¿qué ocurre? ¿Para qué hacemos esto? Porque el tema es que el movimiento en este caso está ocurriendo en una dirección horizontal, en el eje X. La fuerza no está ni en Y ni en X, está así. Entonces, ¿qué ocurre? Como las fuerzas son vectores, nosotros podemos pensar que hay dos vectores cuya suma me dé esa fuerza. Bien, yo puedo decir, esto lo tiro para allá, pero si yo tirara, bueno, ponle que tuviera hilos acá, ¿no? Y lo tirara así como torcidito, también haría la misma resultante. Entonces, la descompongo, bueno, acá tengo la F' en Y, y esta la bautizo F' en X. ¿Y qué ocurre? Cuando yo pienso en, ¿qué componente es la que está realizando ese trabajo? Voy a estar solamente enfocándome en F' X, ¿ok? Entonces, a este trabajo, vamos a poner el trabajo prima, ¿sí? Porque la llamé F', ahora diría que es F' X por el desplazamiento. ¿Qué ocurre? Si nosotros analizamos la trigonometría, bien, y escribimos fx, imaginamos esta especie de triángulo imaginario que siempre les digo que se imaginen así, bien, esta ponerle que sea la fi', y yo veo que fx está justo cumpliendo el rol de cateto adyacente en este triángulo.
con respecto a este ángulo. Entonces nosotros podemos reescribir esta f' como la f' completita por el coseno del ángulo, ¿sí? Y bueno, reescribiendo todo el trabajo, diríamos por el desplazamiento, ¿no? Ojo con esto, ¿por qué? Porque muchas veces en internet y cosas por el estilo aparece esto como sí, esta es la fórmula de trabajo, ya. Pero ojo, porque en realidad esta fórmula, el coseno surge de tener el ángulo que forma la fuerza con la horizontal. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo otro escenario distinto, ponele, porque no sé, como docente estoy en modo vamos a romper las pelotas o algo por el estilo, y digo, no, yo tengo una fuerza, bla, 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 vamos a dibujar de vuelta, traté de que no se me corriera esta vez, ahí está, tengo el peso, tengo la normal, estoy haciendo todos los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Y tengo una fuerza F', ¿ok? ¿No? F'. Y en vez de decir el ángulo que forma con la horizontal, te digo el ángulo que forma con la vertical, vamos a llamarlo beta. ¿Qué ocurre en una situación así? En una situación así tengo que tener cuidado porque cuando yo establezco quiénes son los ejes, tengo este eje X, este eje Y, ¿no? Y descompongo esta f'' porque no me coincide con ninguna de las dos direcciones. Y digo, ok, esta es la f' en Y y esta es la f' en X. Y si yo quisiera cerrar el triángulo para poder analizar la trigonometría, tendría que poner esta f'' X por acá arriba. No es como que corto y pego acá. ¿Y cuál es la cosa de esto? Y bueno, el tema es que ahora f'' no es lo que ven el cateto adyacente, sería el opuesto. Y esta f'' X, que es la que realiza trabajo, iría de la mano del seno, ¿ok? Entonces yo acá lo pondría como f' por el seno de alfa, entonces de beta, no de alfa. Entonces, ojo con el tema del ángulo. No es, o sea, esto va a depender de si uso seno, si uso coseno, qué onda, va a depender de qué ángulo nos estén dando como dato. Obviamente yo puedo hacer 90 menos beta y sacar este angulito de acá y listo, pero si ustedes no quieren hacer eso, se acomodan con seno y coseno. Entonces, tenemos esta magnitud que es el trabajo. Como estamos diciendo que depende de cómo es el movimiento, cómo es ese cambio que le hago al movimiento que viene haciendo el cuerpo y todo eso, no es una función de estado. No es solamente final menos inicial. Está muy mal, pero muy mal, decir delta L o delta W, ponen, ¿no? Esto es caca. No nos sirve. ¿Por qué no? Porque no es que este trabajo solamente importa qué pasó antes, qué pasó después y ya está. No, importa todo el trayecto, importa cuánto me estoy moviendo, importa cómo me estoy moviendo, se aceleró mucho, se aceleró poquito. Nosotros en este curso lo que hacemos es analizar fuerzas constantes, la aceleración es siempre la misma, genial. Pero ojo, porque si la aceleración cambia y uno tiene que hacer una integral, ponele, para otros cursos un poquito más avanzados, esto va a depender de cómo son esos cambios, ¿sí? Y además, esto estamos viéndolo desde un punto de vista más trabajo mecánico, pero después en la parte de termodinámica vamos a ver otro trabajo y ahí va a quedar como súper visible el por qué importa el proceso. Entonces, este trabajo, este concepto de trabajo va a estar afectado por el proceso. No es función de estado, no es un delta X, no puedo hacer un delta W, ¿sí? Así que final inicial no me va a servir para esto. ¿Qué ocurre? Como yo dije que trabajo estaba muy relacionado con la energía, de hecho por algo tengo las mismas unidades, nosotros vamos a ver si uno se puede hacer la matemática, toda la cháchara, pero hay un teorema justamente que nos vincula trabajo y energía, ¿sí? Que es un teorema de trabajo y energía. ¿Qué pasa? Este teorema lo que nos dice es que el trabajo que realiza la fuerza resultante, recordemos que la resultante es la suma de todas las fuerzas, ¿no? Corresponde a la variación de energía cinética. ¿Qué ocurre? Si yo esta energía, a ver, hay una deducción que yo puedo hacer a partir de esto. Si la energía cinética del cuerpo no cambia, este trabajo es cero. Recordemos que el delta es final menos inicial para esto, ¿no? Entonces, decir que un delta vale cero significa que esta resta me da cero. Y por lo tanto, final inicial es igual. O sea que no cambió. Y si esto no cambió y el delta me dio cero, por este teorema nos da que el trabajo, la resultante es cero. ¿Y qué ocurre?
Si tomamos que un trabajo básicamente es fuerza por desplazamiento, yo sé que hay una fuerza, ponele. Si este valor me da 0 es porque no hubo desplazamiento. O sea, básicamente es, si te querés mover tenés que pagar, papi. Tenés que pagar energía. ¿Está bien? Tenés que hacer un trabajo. Nada de las cosas acá no vienen gratis, ¿sí? Entonces, cuestiones claves al momento de tener que hacer un ejercicio de este tipo. Bueno, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, porque si no sé qué fuerzas están aplicándose y en qué dirección y cómo se mueve el cuerpo, medio que no vamos a hacer nada. En segundo lugar, tenemos que saber en qué dirección es el movimiento, ¿sí? Porque de esa manera vamos a filtrar qué fuerzas están realizando un trabajo y cuáles no. Y en tercer lugar, el tema de los signos, porque este trabajo va a ser positivo o negativo dependiendo de hacia dónde apunta la fuerza y hacia dónde ocurre el movimiento, ¿sí? No me gusta usar reglitas de acordate esto como regla de los signos, pero bueno, para que quede más o menos cómo sería esta cuestión, si yo tengo, vamos a dibujar dos cuerpos, ¿no? No, dos cuerpos no. Vamos a hacer como corazón inicial y final, empezó acá y se movió para allá. Supongamos que esto tiene una fuerza F, tenemos este desplazamiento, y supongamos que tenemos, no sé, pongámosle que tengamos rozamiento, ¿ok? Y que este arrastrado está haciendo, va a tener una fuerza de rozamiento que se le opone. ¿Qué ocurre? Aquellas fuerzas que están actuando en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, me muevo para allá, la fuerza va para allá, van a realizar un trabajo positivo. Si la fuerza está aplicada en la misma dirección como el rozamiento, recordemos que dirección es el eje, ¿ok? Sí, está todo en X, pero va en sentido opuesto, una va para allá, la otra va para allá, el trabajo va a ser negativo, porque la cuenca me va a dar negativo, ¿sí? Pero va a ser negativo, ¿ok? Entonces, espero que con esto quede claro, más o menos como la idea del trabajo, ¿sí? Voy a repetir lo mismo de antes, esto es una clase completamente introductoria, es para CBC, entonces no me voy a meter con temas muy complicados, mi idea siempre es que traten de entenderlo lo mejor posible para poder hacer los ejercicios, ¿sí? Así que nos estamos viendo y mucha suerte.